¿Alguna vez has escuchado el retumbar de un caballo en plena madrugada, cuando todo está en silencio? ¿Has sentido cómo el viento se detiene, y el aire se llena de un olor extraño a azufre y tierra quemada? Entonces tal vez lo has sentido cerca. Porque cuando el charro negro aparece, no toca la puerta, no pide permiso, y nunca viene en vano. Esta no es una historia inventada, ni un simple cuento para asustar niños. Es una leyenda real que ha cruzado generaciones, una advertencia viva para quienes hacen pactos que no pueden cumplir. Acompáñame a descubrir los secretos de aquel jinete maldito que cabalga entre sombras. Pero ten cuidado. Porque si lo nombras más de una vez, tal vez te escuche. Y una noche, cuando menos lo esperes, vendrá por ti. Iniciemos. El charro negro. El charro que se atrevió a desafiar al diablo. En lo más profundo del México antiguo, en un pueblo polvoriento y orgulloso, vivía un hombre de sombrero ancho, botas brillantes y mirada desafiante. Su nombre era Domingo Morales, y su arrogancia no conocía límites. Era joven, apuesto, rico, pero también imprudente. Una noche, bajo las estrellas, cometió el peor de los errores, retó al mismísimo diablo. Ni el demonio podría doblegarme, gritó entre tragos y risas. Y desde ese momento, la oscuridad comenzó a seguirlo. ¿Qué clase de hombre se atreve a enfrentar al mal con tanta soberbia? Este fue el inicio de su condena. El pacto que lo maldeciría para siempre. Cuando el orgullo nubla la razón, el abismo se disfraza de oportunidad. Esa noche, bajo una niebla espesa y un silencio antinatural, apareció un forastero vestido de negro. Su caballo no relinchaba. Sus pasos no hacían eco. Le ofreció a Domingo todo lo que deseaba, más tierras, más poder, más respeto. A cambio, solo debía aceptar una firma invisible, una palabra susurrada. Y el trato se selló. Desde entonces, una sombra lo seguía a donde fuera. El oro empezó a brillar más, pero su alma comenzó a apagarse. Había sellado su destino con fuego infernal. El precio de la riqueza, orgullo, soberbia y sangre. Domingo se convirtió en el hombre más temido del pueblo. Ya no sonreía. Ya no era humano. El oro fluía, pero su corazón se vaciaba. La avaricia lo consumió por dentro como una enfermedad invisible. Quienes antes lo admiraban, ahora lo evitaban. Se decía que hablaba solo, que despertaba gritando, que no podía dormir. Y cada noche, su caballo relinchaba sin razón, como si supiera que algo oscuro se acercaba. La riqueza tiene precio. Y el suyo estaba por cobrarse. La noche en que el diablo regresó por lo suyo. Todo pacto tiene una cláusula final, y cuando el reloj dio la medianoche, el cobrador del infierno regresó. Domingo, ahora envejecido, solitario y paranoico, se encerró en su hacienda. Pero no pudo escapar. La tierra tembló. El viento rugió. Y una figura, vestida de negro y montada en un caballo de ojos rojos, apareció ante su puerta. ¿Creíste que era gratis?, dijo la voz del abismo. Esa noche, Domingo gritó con una desesperación que se escuchó en todo el valle. Pero ya era tarde. El infierno había venido a reclamar lo suyo. La maldición del jinete sin descanso. Desde aquella noche maldita, Domingo ya no fue visto como hombre. Se convirtió en una leyenda viviente. En un jinete de sombra que recorre los caminos donde reina el silencio. Su traje sigue impecable, su mirada escondida bajo el sombrero, y su caballo nunca deja huellas. Ahora es el charro negro. Una figura que ofrece riquezas, pero siempre cobra con el alma. Una presencia que aparece cuando más vulnerable estás. Y cuidado. Porque si lo escuchas murmurar tu nombre, ya estás en su lista. Él no descansa. Y sigue buscando a quien llevar con él. El pueblo que juró no volver a pronunciar su nombre. Después de la desaparición de Domingo, el pueblo entero quedó marcado por el miedo. Nadie hablaba de él. Nadie decía su nombre. Quienes lo conocieron, aseguraban que su sombra aún merodeaba la hacienda abandonada. Un aire pesado cubría el lugar, los perros aullaban sin motivo, las velas se apagaban solas, y algunos afirmaban escuchar pasos. Y un susurro. Un nombre que nadie quería recordar. Así nació el silencio del terror. El camino del diablo, donde aparece el charro negro. Hay un tramo de camino entre dos pueblos olvidados, donde las leyendas cobran vida y los rezos no sirven de nada.
Ahí, los viajeros aseguran haber visto a un hombre montado en un caballo negro, con el rostro cubierto y la voz profunda. Te ofrece ayuda. Te ofrece dinero. Pero no debes aceptarlo. Porque una vez que toma su oferta, el precio no lo pones tú. Y él nunca se va con las manos vacías. El niño que aceptó una moneda y desapareció en la noche. Era solo un niño, curioso y travieso. Caminaba solo por el camino de tierra cuando escuchó un silbido y vio al charro de negro brillante. El hombre le ofreció una moneda de oro. El niño la tomó, ilusionado. Y jamás volvió a casa. Lo buscaron durante días. Solo encontraron su sombrero y la moneda, derretida, en medio del polvo. Desde entonces, ningún niño camina solo por esos senderos. Y si escuchan silbar, corren sin mirar atrás. La mujer que soñó con él, y amaneció con sus botas llenas de tierra. Rosario tuvo un sueño, un hombre elegante la visitaba en la madrugada. No podía verle el rostro, pero le hablaba con voz suave y tentadora. Le ofrecía riquezas, joyas, una vida de lujo. Se despertó sudando. Confundida. Pero lo peor vino al mirar sus botas. Junto a la cama, estaban cubiertas de tierra húmeda, como si hubiese caminado kilómetros en la noche. ¿Había salido sonámbula? ¿O había sido arrastrada por él? Esa noche, su vida cambió para siempre. El anciano que escuchó el relincho del caballo maldito. Don Eusebio, un viejo sabio del pueblo, siempre advirtió sobre el charro negro. Decía que cada cierto tiempo, el caballo relinchaba cerca de la iglesia. Nadie le creyó. Hasta que una madrugada, el pueblo despertó con un relincho ensordecedor y el crujir de herraduras sobre el empedrado. Don Eusebio fue hallado en la puerta de su casa, con los ojos abiertos de par en par y la boca congelada en un grito eterno. El charro había pasado por su puerta, y se lo había llevado. La casa donde aparece cada año el jinete del infierno. En las afueras, hay una casa que todos evitan. Se dice que cada año, en la misma fecha, justo a la medianoche, el charro negro se presenta frente a su puerta. Nadie sabe por qué. Nadie se atreve a mirar. Pero siempre queda una herradura incandescente en el suelo. Y un olor a azufre que dura días. ¿Qué ocurre dentro? ¿A quién espera? Nadie ha tenido el valor de averiguarlo. El forastero que lo vio y perdió la voz para siempre. Un joven viajero llegó al pueblo, ignorando las advertencias. Dijo que no creía en cuentos de viejos, hasta que lo vio. El charro negro lo observó por segundos, y luego desapareció entre la niebla. El forastero cayó de rodillas. Y desde entonces, nunca más pudo hablar. Sus ojos aún lo cuentan todo. El terror que vio fue tan grande, que el alma le tembló. El dinero maldito que se convierte en ceniza al amanecer. Hay quienes no resisten la tentación. Algunos han aceptado las monedas de oro que él ofrece. Por la noche, parecen reales. Brillan, pesan, te hacen sentir poderoso. Pero al amanecer, solo queda un puñado de cenizas negras. Y con ellas, la maldición comienza. ¿Vale la pena vender el alma por un lujo efímero? El espejo donde se refleja el jinete sin rostro. Una mujer encontró un antiguo espejo en una casa abandonada. Al mirarse, vio algo más. Un hombre de negro, montado, sin rostro, detrás de ella. Se giró, no había nadie. Pero cada noche, el reflejo regresaba, más cerca, más real. Hasta que una noche el espejo se rompió solo, y ella desapareció sin dejar rastro. La leyenda que se cuenta en susurros bajo la luna. Cuando la luna llena se alza en lo alto y el viento calla, los ancianos cuentan historias. Relatos que no están en libros. Relatos que solo se susurran, porque nombrarlo en voz alta podría invocarlo. Y si escuchas el trotar de un caballo mientras duermes, es porque el charro negro ya te eligió. El último campesino que cayó en la trampa del jinete del abismo. Don Pedro era un campesino humilde y trabajador, hasta que una noche, cansado y sin dinero, aceptó la ayuda de un extraño jinete vestido de negro. Al principio todo fue prosperidad, su tierra floreció, los animales engordaron, todo parecía un milagro. Pero al llegar la luna llena, escuchó el trote familiar y ya no pudo huir. El charro había vuelto a cobrar lo prometido. El relato prohibido del sacerdote que enfrentó al mal. El padre Matías fue el único que se atrevió a hablar de él en misa.
Dijo que el charro negro era un demonio disfrazado de hombre y que solo la fe podía detenerlo. Esa misma noche, la iglesia se llenó de un humo denso y negro. Al amanecer, el sacerdote fue hallado inconsciente y con la marca de una herradura en el pecho. Desde entonces, ningún cura volvió a nombrarlo en voz alta. La señal maldita que aparece en la puerta antes de la muerte. Una noche, una familia entera escuchó ruidos extraños. Al abrir la puerta al amanecer, encontraron una marca. Una herradura invertida grabada en la madera. El padre de familia murió esa misma tarde en un accidente absurdo. Y luego su esposa y su hijo. Nadie sabe por qué fueron marcados. Pero todos temen esa señal, porque cuando aparece, la muerte ya está en camino. El grito de la medianoche que anuncia su llegada. En varias comunidades, se repite la misma historia. Cuando el reloj marca la medianoche exacta, se escucha un grito en la lejanía. No es humano. No es animal. Es un lamento desgarrador que hiela la sangre. Quien lo escucha, tiene 3 días para hacer las paces con su alma. Porque el charro viene por él. La voz que te llama por tu nombre desde la oscuridad. Francisco. Eso escuchó una noche un joven campesino. Pensó que era su padre, pero estaba solo. Francisco. Oh. La voz era suave, pero venía desde el bosque. Él siguió el llamado. Y nunca regresó. Quien escucha su nombre desde la sombra, ya fue marcado por el jinete eterno. La carreta de fuego que cruza el pueblo en la madrugada. Algunos aseguran haber visto una carreta arrastrada por caballos en llamas, cruzando el pueblo a toda velocidad sin dejar huellas. Dentro de ella, el charro negro lleva a sus condenados. Nadie ha logrado verla 2 veces. Porque quienes lo intentan, desaparecen para siempre. El viejo reloj que se detiene cuando él aparece. En casa de doña Margarita, hay un antiguo reloj que solo se detiene cuando la muerte ronda cerca. Una noche, a las 2:33 de la mañana, el tic-tac cesó. Minutos después, los perros aullaban y una sombra pasó frente a su ventana. El charro negro había pasado por su calle. Desde entonces, el reloj nunca volvió a marcar la hora correcta. Y el miedo jamás abandonó ese hogar. La cueva del lamento, donde se escucha a las almas que él se lleva. En lo alto del cerro hay una cueva prohibida. Los niños del pueblo juran que se oyen voces llorando dentro, incluso en pleno día. Son las almas que el charro negro ha recolectado. Voces que suplican, que llaman a sus madres, que piden una segunda oportunidad. Pero nadie ha entrado y salido de ahí con vida. El cementerio donde aparece montado bajo la lluvia. Cuando llueve fuerte y el viento ruge, los sepultureros aseguran ver una figura montada entre las lápidas. No se moja. No se detiene. Solo observa. Y si te encuentra entre los muertos, aunque estés vivo, te lleva con él. El espíritu de Domingo Morales que aún grita desde el más allá. Algunas noches, al pie de la vieja hacienda, se escucha un grito. Es Domingo Morales, el hombre que se convirtió en leyenda. Su alma, atrapada entre 2 mundos, sufre en silencio. Y a veces, se le ve. Pide ayuda, pero nadie se atreve a acercarse. Porque ayudarlo, es tentar al mismísimo infierno. Las sombras que bajan del cerro junto al jinete maldito. Cuando el charro negro recorre el campo, no lo hace solo. Decenas de sombras lo siguen, no tienen forma definida, pero se arrastran por el suelo como serpientes oscuras. Son las almas de quienes hicieron tratos con él. Y ahora, lo acompañan para siempre. La mujer que lo besó sin saber quién era, y perdió el alma. Una joven bailarina conoció a un hombre elegante una noche de fiesta. Bailaron, rieron, y al final, lo besó. Al día siguiente, despertó con el cabello canoso, los ojos vacíos, y la mente perdida. Era él. El charro negro disfrazado de galán. Y con un beso, le robó el alma. El jinete que nunca deja de buscar a quien reemplace su lugar. La maldición del charro negro no es solo castigo. Es condena eterna. Cada 100 años, necesita a alguien que tome su lugar. Y cuando el tiempo se acerca, su mirada se posa en alguien especial. Podrías ser tú. La última herradura, señal de que el tiempo se agotó. Cuando aparece la 4ª herradura frente a tu puerta. Ya no hay escape. Es la marca final. La señal de que tu trato ha caducado. Y esa noche, el jinete vendrá por ti, sin piedad ni compasión.
El jinete eterno, cuando el diablo cabalga con sombrero mexicano. El charro negro ya no es solo una leyenda. Es una advertencia. Una sombra viva que cabalga por caminos olvidados, buscando a los ambiciosos, a los arrogantes, a los desesperados. Él es la personificación del precio que se paga por desear más de lo que se merece. Y mientras existan humanos con codicia, el charro seguirá cabalgando. Fin. El charro negro no es solo una leyenda, es un recordatorio oscuro de que todo lo que deseas tiene un precio. Muchos lo han invocado por ambición, desesperación o ignorancia. Pero ninguno escapó de su castigo. Porque él no perdona, no olvida, y siempre vuelve. Si alguna vez lo ves en el horizonte, montado sobre su caballo negro, con su sombrero de ala ancha y sus ojos brillando como brasas, corre. Porque cuando escuches sus espuelas, ya será demasiado tarde. No olvides dejar tu like, comentar qué parte te dio más miedo y suscribirte al canal. Subimos historias reales de terror, leyendas narradas y relatos que te pondrán los pelos de punta cada semana. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias oscuras.